lo del Consejo del Salario es un avance. Ahora en mayo el salario mínimo va a ser de 24.400 pesos y va a terminar con el 35% de aumento siendo de 29.160 pesos. Claramente no alcanza, pero es un avance. El salario mínimo es una referencia para 6 millones de personas en Argentina. No solo los que cobran el salario mínimo, sino gran parte del sector informal de la economía, el gasista, el plomero, el que hace changas. Mucho de eso se rige en función de cómo va subiendo el salario mínimo. Y hay 870.000 personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo, que cobran el 50% del salario mínimo, que tienen que trabajar 4 horas en 5 rubros productivos y que su ingreso es el 50% del salario mínimo y que va a subir a medida que suba. O sea que en este contexto es un avance en términos de poner más dinero en el bolsillo de los argentinos en un contexto difícil, donde hay mucha gente que la pasa mal, donde la pobreza está aumentando y donde el precio de los alimentos es un problema clave. Diría yo que ayer hicimos un avance en un contexto muy difícil. Arroyo, en los últimos días vimos mucha gente volcada de organizaciones sociales en la calle haciendo manifestaciones. Después analizamos el tema de la transmisión de la pandemia, pero quiero preguntar por lo humano, por el costado salarial, por la pobreza que aumenta. ¿Le están entregando más bolsones de comida a los comedores? ¿Le está llegando algún refuerzo alimentario a esos sectores, a los comedores para atender a esta gente? Sí, nosotros hicimos 2 refuerzos. Uno es la tarjeta alimentaria, que aumentamos el 50% del monto, justamente porque la inflación y el precio de los alimentos es el problema más crítico hoy que tenemos en los barrios. Aumentamos 50% el monto de la tarjeta alimentaria y luego reforzamos el 40% de las partidas a los 10.000 comedores. En Argentina hay 10.000 comedores, hay 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Y tiene que ver con el costado humano claramente, que la gente hace changas y también va al comedor porque no le alcanza. Nosotros vemos ya hace más de 3 meses que había bajado de 11 millones a 10 millones la cantidad de gente en los comedores y se mantiene en los últimos meses, aún con más changas, aún con más movimiento, básicamente porque el precio de los alimentos. Entonces lo que hace la gente es, hace changa, va al comedor para estirar y para llegar a fin de mes. Hoy hay más movimiento económico, el peón de albañil termina ganando 700, 800 pesos por día, el oficial, el más armadito, 1.200, 1.500 pesos. El tema es cuánto le rinde eso y por eso va al comedor. Esa es la situación y por eso siempre los reclamos son atendibles. Hay que ser muy cuidadosos en este tiempo de circulación del virus, que es muy evidente. Los reclamos son atendibles. Hemos reforzado todo, ahora hay que ser muy cuidadosos hoy con la aglomeración de personas. A ver, perdóname, Roxy, está hablando de los comedores y merenderos. Arroyo, ¿cómo le va? Federico Severs hoy. Y quiero preguntarle a propósito de esto, porque hay una decisión de enviar una partida de vacunas para inmunizar a colaboradores de comedores y merenderos. Efectivamente, ¿esto es así? ¿Y a partir de cuándo se van a aplicar? Eso hay que organizarlo. Lo que yo determiné como ministro el año pasado es que también son trabajadores esenciales los que están en los comedores, las que están, porque básicamente son mujeres, en los comedores y los merenderos. Nosotros llamamos trabajadores comunitarios. Son aproximadamente 70.000 personas, porque estamos hablando de la cantidad de comedores que hoy tenemos. Es esencial el trabajador de la salud, el docente, el de la seguridad y también el que está en el comedor y en el merendero. Estamos organizando, todavía no se ha resuelto, pero organizando, eso es una decisión del Consejo Federal de Salud, para que también tengan prioridad, porque son las personas que tienen que moverse, tienen que ir. Los comedores, la intención, y lo que estamos haciendo hoy, es no tanto comer en el comedor, sino armar los bolsones de alimento y la gente retire, del mismo modo con las escuelas en este tiempo donde no hay clases presenciales. Bueno, eso implica una tarea muy fuerte. ¿Pero ha habido muchos contagios también entre los colaboradores de comedores y merenderos? Al comienzo sí, mucho, y de hecho yo tengo muy metido el caso de un barrio del año pasado que a mí me impactó, que es el barrio San Jorge en Tigre. Fui una semana, no había ningún caso, a la semana siguiente 5, a la semana siguiente 160, un momento que se nos dispararon los casos. Hoy no es así la situación, pero estamos en un momento de crecimiento, hay que ser muy cuidadosos. Son trabajadores esenciales y no solo más allá de la vacuna, tienen que ser reconocidos como trabajadores esenciales porque están poniendo el cuerpo como los que más en este contexto de pandemia. O sea, las vacunas las tienen para estas personas. Eso no lo defino yo, eso es un esquema del Ministerio de Salud, donde se fijan prioridades. Nosotros lo que sugerimos, y después lo organiza el Consejo Federal de Salud. Claro, pero no es que el Ministerio mío no tiene vacunas, simplemente lo que sugerimos es incorporar como prioritario. No, todavía no, todavía no. Lo que ocurre es que ahí deja una persona se enferma. Una persona que da comida se enferma y dejan de comer 3.000.
Sí, por eso son esenciales. Mucha gente en la práctica se vacunó porque se anotó y la convocaron como convocaron a la gente de más edad la fueron convocando y muchas de estas personas se vacunaron básicamente porque se anotaron igual que todos. Pero lo que es realmente un reclamo, y yo creo que es muy justo y muy razonable, es ayudar a inmunizar a aquellos que están, la verdad, poniendo el cuerpo por los demás, que es atendiendo los comedores y los merenderos. Es así. Arroyo.